Números enteros. En el siglo VII, los indios ya conocían y operaban con números tanto positivos como negativos, además con el cero, al que llamaban vacío en su idioma. Hay quienes le atribuyen a los indios su creación. Los árabes, que tenían relaciones comerciales con los indios y por eso conocieron su sistema de numeración decimal, también denominaron al cero vacío, y así llegó a Occidente. La idea de estos números se hizo fácil de comprender gracias a una interpretación geométrica en la recta y su estrecha relación con los naturales. Lo positivo significaba avanzar, a la derecha del cero en la recta, y lo negativo retroceder, a la izquierda del cero. El conjunto de los números naturales, que coincide con los enteros positivos, el cero y los números enteros negativos, forman un nuevo conjunto que se simboliza con la letra Z. El origen de este símbolo proviene de una palabra que en alemán significa número. Para representar un número en una recta, se marca un punto de referencia, se determina una medida o escala, se elige una unidad y se desplaza sobre la recta dicha distancia. A la izquierda del cero marcamos los números negativos y a la derecha los números positivos. O bien desde cualquier número, a su izquierda los menores y a la derecha los mayores. El número 0 no es positivo ni negativo y tiene la propiedad de ser mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. Los conjuntos en diagramas quedarían de la siguiente manera. Entre dos números consecutivos, como los naturales, no existe otro número entero, y entre dos números no consecutivos existe una cantidad finita, contable o limitada de números naturales. Por eso se dice que estos conjuntos son discretos. Esta clase de números pueden aplicarse en diversos contextos y situaciones, como la representación de alturas de montañas o profundidades bajo el nivel del mar, temperaturas positivas o bajo cero, ganancias o pérdidas, avance o retroceso, subir o bajar, etc. Es decir, que aparecen en cualquier situación que pueda ser representada con aumentos o disminuciones de cantidades enteras. La suma, la resta y la multiplicación son operaciones internas, ya que cualquiera de ellas devuelve un número entero como resultado. Es sencillo verlo gráficamente. La suma podemos asumirla como movimientos en la recta numérica, hacia la derecha cuando agregamos positivos y hacia la izquierda cuando agregamos negativos. Veamos un ejemplo. Es importante señalar que los signos más y menos no solo se refieren a si un número es positivo o negativo, sino que también son operadores aritméticos, suma y resta respectivamente. En los ejemplos se usa el color azul para diferenciarlo de los signos que determinan la positividad o negatividad de los números. Sumar dos números positivos implica desplazar en la recta hacia la derecha, y en aritmética es equivalente a la suma de dos números naturales, es decir, que suelen omitirse los signos de positividad, como vemos en los términos de la operación. Es lo mismo sumarlos en distinto orden, por eso se dice que es una operación conmutativa. Si sumo dos enteros negativos, los movimientos tienen la misma orientación, por lo que se agregan, en este caso hacia la izquierda. Por otra parte, si a un positivo le sumo un negativo, los movimientos en la recta son opuestos. Esto implica que me desplazo hacia ambos lados las unidades respectivas según el signo de cada número. Por supuesto, no es lo mismo 3 menos 2 que 2 menos 3, pero si lo analizo como una suma de enteros, uno positivo y el otro negativo, tengo que simplemente intercambiar las posiciones, pero respetando el signo asignado a cada número. En la resta podemos considerar que los movimientos del sustraendo son los opuestos, es decir, que cuando a un número entero se antepone un signo menos, me indica cambiar a la dirección contraria. Si a un positivo le resto otro positivo, significa que el sustraendo se vuelve negativo, como así el negativo restado se vuelve positivo. Por otra parte, si a un negativo le resto un positivo, ambos se vuelven movimientos hacia la izquierda, y finalmente, si a un negativo le resto otro negativo, se oponen los sentidos nuevamente. La resta o sustracción también permite calcular la diferencia entre dos números, la distancia entre ellos en la recta. Veamos un ejemplo con todos los casos. En conclusión, sumar enteros positivos es igual que sumar números naturales. Sumar un negativo tanto como restar un positivo es la resta natural,
mientras que restar negativos implica sumarlos como naturales. La multiplicación entera es como repetir una determinada cantidad de veces la suma, sea positiva o negativa. Por razones matemáticas no suele utilizarse la x como operador, sino un asterisco, paréntesis o directamente un punto. Al resultado de multiplicar factores se lo llama producto. Con la multiplicación y la división es fundamental saber que se multiplican tanto números como signos. Si dos factores son positivos, el producto es positivo. También lo es si ambos factores son negativos, considerando que uno indica ir hacia la izquierda, pero el otro indica cambiar al sentido opuesto. En cambio, el resultado de multiplicar dos enteros con signos diferentes es siempre negativo, ya que mientras el positivo indica avanzar, el negativo implica cambiar al sentido opuesto. Entonces, dos signos iguales tienen resultado positivo y dos signos distintos, resultado negativo. Esta ley se considera para la división, ya que no es más que la inversa de la multiplicación, y también cuando se antepone a los paréntesis, como vimos anteriormente. En la división de números enteros, como pasa con los naturales, no hay problema si el divisor cabe una cantidad entera de veces en el dividendo. Pero si el dividendo no es múltiplo del divisor, el resultado exacto no es un número entero. Existen varias formas de referirse a la división. Cuando hablamos de cociente o razón entre dos números, nos referimos al resultado de la misma. Además, también puede representarse de muchas maneras, con el símbolo de fracción, con dos puntos, con una barra diagonal u horizontal y con las clásicas casillas para la operación manual. Como vemos, si el divisor entra una cantidad entera de veces en el dividendo, es una división exacta y entera, el resto es cero, y pertenece a los números enteros. Pero ¿qué pasa si el dividendo no es múltiplo del divisor? Resolviendo, vemos que no es una división exacta, que el resto no es cero. Y si seguimos operando, pero justamente 3,4 o 17 quintos no es un número entero, es un nuevo tipo de números. Y así llegamos a un nuevo conjunto numérico, los racionales.